Salmo, un noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, papá. Muy buenas noches, Zenón, querido. Un abrazo para ti, para tu hermosa familia. Chio, un abrazo para ti, para Itán y para toda tu familia. Un gran abrazo. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por la vida que nos da y por la salud que tenemos hoy para poder reunirnos y poder aprender de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra, así también en nuestra casa, así también hágase tu voluntad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, hágase tu voluntad en nuestro trabajo, hágase tu voluntad, Señor, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestros negocios, en nuestro business, en las actividades que tú nos has encomendado para hacer, oh Dios, hágase tu voluntad, Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Padre bueno. Perdona todos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, adorado Señor, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. En esta noche también oramos, Señor, por nuestro querido Juan González, nuestro amigo que está delicado de salud. Dios mío, tienen que hacerle una operación que es muy costosa y necesitamos juntar ese dinero para que lo puedan operar. Dios, dale tú la sanidad, papá. Líbralo, libéralo, Señor, de todo mal en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra querida Débora Ramírez en Guayaquil, Ecuador. Bendícela, Señor. Tu gracia y tu favor sea con ella y con su mamá Rita. Tremendas guerreras, luchadoras, Señor. Tremendas mujeres de fe, Padre. Bendícelas. Que su fe nunca decaiga, que permanezcan firmes siempre esperando en ti, confiando en ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Zenón Silvestre también, por su familia, por sus hijos, por sus hijas, nietos, todos los que puedan depender de él, Señor, que sean bendecidos de una manera sobrenatural. Oramos, Padre, por nuestro querido Emilio, por su mamá Charo. Bendícela, Señor. Ella está un poco delicada también. Oramos para que seas tú obrando milagrosamente en la restauración, en la sanidad de nuestra querida Charo, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Santo, a ti sea honor y gloria en esta noche. Padre amoroso, oramos, Padre, por Celso Corbera, que está delicado de salud, Dios, con un problema grave. Oramos para que seas tú obrando en su vida. No quiere entrar al programa, lo han invitado muchas veces, pero no quiere entrar. Señor, oramos por él, para que toque su corazón y que tú le des la oportunidad de ser salvo en el nombre de Jesús. Oramos por Wagner Arista, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra promoción, que ha estado muy delicado en estos últimos meses, pero que ya está mejor. Oramos por él, enviamos tu palabra poderosa, que tu gracia y tu favor sea con él en el nombre de Jesús. Hoy es el cumpleaños de nuestro pastor Willy Arce, allá en Dallas, Texas. Oramos por él, que tú lo bendigas, que tú lo sacies de larga vida, Señor, y que tú, Señor, llenes su corazón de paz, de perdón, de reconciliación, de amor, oh Dios, por los demás. Oramos porque Él es un gran siervo tuyo. Oramos para que sigas usándolo para impactar muchas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesús. Está en tiempos cruciales, Señor. Oramos por los que están todavía secuestrados, por los rehenes que los tienen todavía en los túneles de Gaza. Oramos por ellos, Señor, para que puedan ser fortalecidos, para que estén fuertes y no mueran, Señor, y que sus familiares que cada día, Señor, esperan que su
que nuestros rehenes vuelvan a casa. Señor, dales tranquilidad, reposo y paz. Sé tú con ellos, consolándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Los encomendamos en tus manos, son tus hijos, papá, y oramos para que tu gracia y tu favor sea con ellos. Eterno Dios, a ti sea honor y gloria en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, dándote las gracias por un día más de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenidos, familia. Anoche comenzamos este tema de perdonar. La Biblia enseña que el perdón es fundamental para la vida cristiana, tanto para recibir el perdón de Dios como para perdonar y mantener tus relaciones interpersonales buenas, saludables. Esa es la idea, porque cuando uno está molesto, está incómodo, está amargado, está resentido, tiene odio, tiene deseo de venganza, no va a poder mantener una relación saludable con nadie. Tu corazón va a estar entenebrecido, amargado, avinagrado, ¿verdad? Perdonar, mi hermano, decíamos anoche, no significa justificar la ofensa. O sea, no vamos a justificar la maldad de la gente. Si alguien viene, te roba, te asalta, te maltrata, te agrede, ¿no? Viola tu propiedad, qué sé yo. Anoche el hermano Emilio decía que se metieron unos ladrones a su casa, ¿no? Y robaron algunas cosas de ahí, de su casa, ¿no? Entonces, la maldad siempre va a existir y vamos a estar siempre en contacto con gente perversa, con gente tóxica, con gente dañina y a veces de nuestra propia casa. No necesitas buscar afuera, no, es tu misma familia a veces. Son tus mismos hermanos, tus mismas hermanas de padre y madre que generalmente comienzan con el encono, con la envidia, con el resentimiento, ¿no? Por ahí que tienen sus taras, sus traumas, sus complejos, y eso lo evidencian con los demás. Suele suceder, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, decíamos que el perdón te libera de vivir una vida cargando agravios, te libera de esas raíces de amargura que solo producirán frutos amargos. El perdón también, a mi humilde entender, decíamos anoche, que es el camino más seguro a la transformación, no solo a un cambio, porque cuando uno cambia, queda aún susceptible a que en el tiempo pueda volver a su plan original. O sea, digamos que eras una persona así molesta, incómoda, pero cambiaste por alguna razón especial, entonces ya no eres tan molesto, ya no eres tan incómodo, ya no eres tan tóxico. Pero de repente la situación apremia y pueda que vuelvas a lo que eras antes, así de dañino, así de perverso, así de controversial, o puede ser, ¿no es cierto? Pero cuando Dios entra en tu vida, se produce una transformación. Decíamos anoche una vez más que cuando decimos que alguien cambió, es posible que haya cambiado su forma de ser, pero siempre correrá el riesgo de volver, ¿no?, a lo que era antes. Pero cuando hablamos de transformación, estamos hablando de un proceso que no tiene reversa, que no volverá a ser el estado anterior. Si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a través de Jesucristo hemos recibido vida y vida abundante. Y a eso no lo cambia nadie. Podemos caer, podemos tropezar, podemos pecar, pero igual el sello del Espíritu Santo que está puesto en ti no se va a cambiar nunca. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, eso no lo va a sacar nadie. Tú eres salvo porque has aceptado a Jesucristo. Entonces, pusimos un ejemplo anoche de la oruga. Una oruga, ¿no?, en su proceso de transformación, no de cambio, de transformación, ¿no? Comienza como una oruga, luego, ¿no? Pasan los días, comienza el proceso de la transformación y luego se convertirá en una hermosa mariposa. Y esa mariposa nunca más volverá a ser una oruga. Ya morirá como mariposa. ¿Me entiende? Ya, listo. Lo mismo sucede, ¿no? Cuando vemos a un renacuajo, de un sapo, de una rana. Sigue el proceso del renacuajo, finalmente se convierte en sapo. Y ese sapo ya nunca más, pase lo que pase en su vida, morirá de sapo
¿no es cierto? Pero ya no volverá a ser un renacuajo, porque ya salió del proceso. Podríamos decir así también del pollito, ¿no? Un pollito que una gallina ha puesto un pollito, finalmente incubando eso, luego sale el pollito. Ya nació el pollito, ese pollito ya nunca más va a ser un huevo, ya nunca más va a estar dentro de un cascarón. ¿Por qué? Porque ya fue transformado. Entonces, eso es lo que explicábamos nosotros anoche, ¿verdad? Decíamos que también que la amargura, cuando tienes resentimiento, amargura en tu corazón, te va a acompañar 24/7. Desde que amanece hasta que anochece, estará siempre presente en todas tus actividades, cargándolas de energía negativa. Cuando uno vive resentido, ¿no? Esos resentidos sociales, esos que de repente sufrieron algún agravio grave, mataron a su mamá o mataron a su esposa, y ellos viven con ese resentimiento, con esa culpa, ¿no? Y tratan de hacer lo mismo, matar, ¿no? En estos últimos años vimos cómo en Estados Unidos algunas personas que sufrían alguna alteración mental, alguna frustración, algún trauma, algún complejo, ¿no? Sobre su niñez, sobre su tiempo en que estuvo en el colegio y por ahí que fue maltratado por los profesores, le hicieron bullying sus compañeros, qué sé yo. Él ya es un hombre, pero nunca fue transformado. Entonces, esa carga emocional sigue torturándolo, sigue perturbando su mente. Entonces va a una tienda de armas, compra un fusil de asalto, ¿no? Compra balas y viene al colegio, donde ha sido su colegio, y comienza a meter bala a todo. ¿Me entiendes? Nunca superó su trauma, nunca superó su problema. Es decir, la amargura es como un ancla en un bote, en un barco, en una nave marina, ¿no? Entonces, un ancla hace que esta nave esté anclada ahí, no se vaya, no sea llevada para ningún lado. Está anclada ahí. Hermano, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón es como un ancla que no te deja avanzar. No puedes alcanzar tus nuevos objetivos, nuevas oportunidades, nuevas relaciones, porque estás anclada en qué? En tu pasado. Estás anclada en esa amargura, en ese resentimiento y mantiene tu vida en desgracia. Eso es lo que nosotros vimos anoche, ¿no? Entonces, vimos algunos pasajes bíblicos como Hebreos 12:15 que dice, mirad bien, mírate bien, fíjate bien, ponte las pilas, chequea ahí, checa con eso, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Decíamos también anoche que perdonar para un creyente, para un cristiano fiel y verdadero no es optativo. No es que si quieres lo perdonas, si no quieres, no. Si no ha pasado el umbral de tu tolerancia, lo perdonas. Pero si ya pasó ese umbral, según tú, ya no lo perdonas, ¿no? Entonces, para el cristiano no es eso correcto. Nosotros tenemos que perdonar sí o sí. Ahora, aclaramos también que perdonar no es justificar lo malo. Por ejemplo, decíamos anoche, si alguien te ofende, te agravia con algo, ¿no? Ya tú lo perdonaste, ya, oleado y sacramentado, san se acabó, punto. Otra vez viene esa persona con el mismo cuento, con el mismo negocio, con la misma trampa, con la misma treta, y otra vez te sorprende. Entonces, y otra vez tú le perdonas. Ok, otra vez me agarró tercio en mis 5 minutos, bueno. Después pasa un tiempo y otra vez regresa. Y otra vez con el mismo cuento, otra vez te sorprende. Hermano, una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso. Nosotros estamos aquí como administradores de lo que el Señor nos ha dado. Estamos aquí como mayordomos, que todo lo que somos lo debemos a Él y todo lo que tenemos lo debemos también a Él. Tenemos que partir de esa premisa. Aquí en el cristiano no hay, es que todo lo que tengo yo me lo he ganado. A mí nadie me ha regalado nada. Yo todo he trabajado y todo lo que tengo es porque yo he trabajado, porque yo estudié, porque yo hice el negocio, porque yo, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto. Tu yo no es nada
sin Dios. Porque el momento en que Dios te cierra el caño, en el momento que el Señor te dice hasta aquí nomás, se acabó tu yo, no existe nada. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Así como un árbol cuando lo arrancas de la tierra, ¿qué pasa con ese árbol? Se seca, pues, porque no está en la tierra. Así como un pez lo sacas del agua, ¿qué pasa con ese pez? Se muere porque no está en el agua. ¿Me entiendes? Del mismo modo, nosotros sin Dios morimos. Vi ahí una postal, decía, ¿no? Que Dios es como el aire, ¿no? No lo podemos ver, pero sin Él simplemente morimos. Eso es lo que estuvimos viendo anoche y ahora ya vamos a avanzar un poquito más allá. Anoche decíamos, el perdón es un regalo de Dios, el perdón es un valor que te da Dios, el perdón es medicina, el perdón es libertad, el perdón es paz absoluta. Efesios 4:26, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué lo dice eso? Porque una ofensa, un agravio, un maltrato, ¿no? Una agresión, si tú no solucionas ese tema así rápido, luego va a ir creciendo dentro de ti. Raíz de amargura. ¿Qué hace una raíz? Crece, pues, brota. Que brotando una raíz de amargura, dice Hebreo, ¿no? Entonces, tienes que cancelar eso. Tienes que cortar con eso. Te hace daño, es tóxico, es un veneno mortal. Es una cadena muy pesada, es un cable de acero muy grande, ¿no? Amarrado a un cable, a un ancla muy pesada que no te va a dejar avanzar, que no vas a poder encontrar las nuevas oportunidades que Dios tiene preparado para ti, no vas a poder hacer nuevas relaciones, interactuar con otra gente. ¿Por qué? Porque vas a estar anclada a tu pasado, a tu ofensa, a tu maltrato, llorando tu derrota. Acá en Perú hay un dicho que dice, ¿no? Si tú ríes, el mundo reirá contigo, pero si tú lloras, vas a llorar solo. Ándate a llorar al río, a llorar debajo de un puente, porque nadie te va a acompañar en tu dolor. Así dice el dicho popular. Entonces, vamos a ver en esta noche 10 ejemplos de perdón en la Biblia. Hay muchos más, por cierto, ¿no? Ya saben que el perdón es la base, ¿no? Fundamental del cristianismo. Aquí, por ejemplo, encontramos la historia de José. Ya saben, la historia de José lo he compartido muchas veces en este programa. Yo sé que en su iglesia, ustedes también, en su Biblia, seguro lo han leído, han escuchado la historia. José perdona a sus hermanos. A pesar de que sus hermanos lo vendieron como un esclavo, José les perdonó a ellos y los ayudó cuando llegaron a Egipto buscando comida. Ustedes conocen la historia, solamente quiero ser muy sintético con esto. Era Jacob, ¿no? Que Dios le cambió de nombre y lo puso Israel. Entonces este Israel tiene 12 hijos. Estos 12 hijos, cada quien forma una tribu, ¿no? Que formaría una tribu que a su vez serían las 12 tribus que formarían la nación de Israel, conforme al pacto que Dios hizo con Abraham, ¿correcto? Entonces uno de esos hijos era José, el penúltimo de los hijos. O sea, antes de él habían 10. 10 hijos se llaman ganzones, más grandes. Nace José de la mujer que él más amaba. Por eso quería tanto a este varón, este padre, y le mandó a confeccionar una túnica de colores, una túnica linda, como, como profetizando que iba a ser un hombre eminente, que iba a ser como un rey, ¿no? Entonces, hermano, y sus hermanos le tenían envidia por eso y por muchas cosas más, porque era un soñador y porque veían que su papá de alguna manera tenía preferencia por él. Y los hermanos le tenían bronca, ¿ok? Entonces dio la oportunidad, ¿no? Que ellos estaban pastando sus ovejas en el campo y el papá le dice a José, José, hijito, llévate esta comida para tus hermanos, ¿no? Llévate estos quesos, estas cosas para que coman tus hermanos. Entonces él dice, ya papi, yo voy llevando los pertrechos para mis hermanos. Entonces va, y cuando sus hermanos lo ven, dice, oye, ahí viene el soñador de sueños, hay que matarlo. Y Rubén, el mayor de ellos, dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano y papá lo quiere mucho a él.
no podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer esa maldad y que nuestro papá vaya a la tumba llegando esa amargura en su corazón. Bueno, no lo matan, lo meten en una cisterna, en un hueco que habían cavado para que brote agua de ahí. Estaba vacía eso, ahí lo metieron. No sé cuánto tiempo pasó ahí. Luego pasan unos ismaelitas por ahí y lo venden como esclavo. Te vendo mi esclavo, listo. ¿Cuánto quieres? Tanto, ya listo, acá está el billete. Se lo llevan. Llegan a la ciudad y ahí está Potifar, un capitán del ejército del faraón, estaba ahí, ¿no? Buscando que comprara un esclavo. Entonces lo vio que el tipo era agraciadito, estaba simpático y dijo, este me puede servir en mi casa. Entonces vio la gracia de Dios en él, lo llevó. Lo compró, lo llevó a su casa, le presentó a su familia, dijo, acá tú vas a gobernar y bla, bla, bla. Entonces, la mujer de Potifar se enamora de él, quiere tener sexo con él. Entonces, él, un hombre íntegro, dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pecar contra mi Dios. El señor Potifar aquí me ha puesto en potestad de todo, menos de ti. Tú no. Tú, vieja bruja, no me vas a tentar a mí. Yo no voy a tener nada que ver contigo. Y él huye, pero ella se queda con parte de su ropa y la agarra de la ropa, pero él no importa, deja la ropa y sale corriendo. Finalmente lo acusan de que lo ha violado y lo mandan a la cárcel. Él está en la cárcel, él adivina el sueño del copero del rey, del panadero del rey, ¿no? Entonces, el copero del rey es restituido en su trabajo, sirviéndole ¿no? Los vinos al rey, los pisco sour con pisco peruano, ahí al rey, ¿correcto? Entonces, es ahí donde el rey tiene un sueño que no entiende y nadie lo podía, todos sus adivinos, caldeos, ¿no? Que él tenía, sus astrólogos que él tenía en el palacio, nadie lo podía adivinar ese sueño. Y ahí es donde el copero se acuerda que en la cárcel había conocido a un hebreo, que había los dioses de sabiduría, estaban en él, y entonces lo mandaron a llamar. Le dijo, rey, yo conozco, y cuando estuve preso conocí a un hebreo y está caneado ahí, hay que sacarlo. Y lo sacaron, lo trajeron ante el rey y entonces José, lleno de la sabiduría de Dios, él le da la revelación del sueño que había tenido el faraón. Entonces, es ahí como el faraón reconoce que en él había algo especial. Entonces, José le dice, ¿sabes qué? Ya te dije el sueño, ahora tú búscate una persona inteligente, un sabio, para que te ayude a mantener en este tiempo que estás de bonanza, porque luego de estos 7 años de bendición van a venir 7 años de desgracia, de fracaso, ¿no? Entonces, y dije, ¿quién más sabio que tú? Dijo Faraón. Así que yo te pongo en este, inmediatamente le puso un anillo de autoridad ahí, le puso una capa y dio la orden, que nada se mueva en Egipto si José no lo autorizaba, ¿correcto? Entonces, él ya está ahí, como le dijo que iba a suceder, ¿no? Que habían 7 años de bendición, de bonanza, de muchas cosechas y tal, pero luego de esos 7 años iba a venir una desgracia total, hambre en toda la tierra, 7 años de sequía, ni una gota de agua, ni una gota de lluvia. Entonces, es ahí cuando todos sus hermanos de José que lo vendieron, estaban con su padre anciano, no tenían que comer, comenzó la sequía. Pero en el tiempo que había la abundancia, José mandó a construir graneros, mandó a hacer chacras más grandes, a acumular mucho trigo, ¿no? Maíz, trigo y cebada y todo lo que podían almacenar para esos 7 años de escasez. Y ahí es cuando sus hermanos vienen a comprar trigo en Egipto. ¿Y saben con quién se encuentran? Con José. Obviamente no lo reconocen a José, porque Josué estaba con la vestimenta ya de Faraón, ¿no? Y ellos, dentro de su cultura, hacían unos tatuajes aquí en los párpados, unos tatuajes ahí, ¿no? Haciéndolos diferente a los demás. Y encima, aparte de eso, ninguna persona estaba autorizada a mirar así de frente al faraón, porque los mataban. Tenían que venir el faraón y todos se agachaban. Esa es una referencia. Y a José igual hacían. Entonces ellos vienen a comprar, todos los que venían a comprar trigo no podían mirarlo de frente. Así de lejitos nomás los miraban, así de reojito, nada más. Pero José los reconoció, eran sus hermanos.
y los contó y ahí estaban, faltaba uno, Benjamín nomás faltaba. Estaban 10, estaban ahí, teniendo la oportunidad de ajusticiarlos, ¿no? Él los perdona, ¿no? Yo sé que la historia tiene más atenuantes, más detalles y tal, pero tratamos de avanzar en esta noche y quiero ser muy puntual con eso. Haciendo la historia corta, José le perdona a sus hermanos y él se revela, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Quiénes son su padre? Él le dice, no, mi padre es Jacob, vivimos lejos de aquí y no tenemos comida y bla. Uno de nuestros hermanos falleció, lo comió una fiera salvaje, ¿no? Dice, el mismo cuento. Y José le dice, yo soy ese hermano que ustedes vendieron. Cuando vendieron a los ismaelitas, me vendieron a mí, yo soy José. Y ellos no lo podían creer. Entonces ellos se pusieron a temblar, porque podían haberles cortado la cabeza en ese momento. Pero no, él los perdonó. ¿Ven? Podemos ver también la historia del hijo pródigo. En esta parábola, el hijo pródigo, ¿no? El hijo menor regresa a casa arrepentido después de haber malgastado toda su herencia y es recibido con amor y perdón por parte de su padre. Su padre le perdona. Su hermano no. El hermano mayor le tenía bronca. ¿Me entiende? Muchas veces vamos a encontrar así. Nuestros hermanos, nuestras hermanas no van a tener bronca. ¿Por qué? No sé, pues porque un espíritu inmundo se metió en ellos y no quieren perdonar, no quieren vivir en paz. Se han encaprichado en mantener una posición hostil, tóxica, mala entre las familias. He visto muchos casos de gente de padre y madre, hermanos de padre y madre, que en tanto los papás estaban vivos, la cosa caminaba, funcionaba, ¿verdad? Pero cuando papá ya murió, por decir, entonces el problema es la herencia. En la división de la herencia hay muchos problemas, muchísimos problemas. Yo acompañaba a mi suegro era abogado y en esa declaratoria de herederos hay muchas de esas cosas. Yo le acompañaba, le decía, acompáñame Max, vamos a ir a tomar firmas. En la notaría ya todos estaban de acuerdo. Esta parte para ti, esta casa para ti, este departamento para ti, qué sé yo. Pero cuando ya ahí venía el problema. ¿Por qué? Porque digamos que los hijos estaban todos de acuerdo ya. Pero ya los cónyuges desde sus hijos, ellos son los que se metían, interferían en todo. Es decir, en este caso las nueras, más ambiciosas, ya no querían lo que les había tocado y preferían lo otro del otro, en fin, un zafarrancho. Y ahí terminan en odios, y odios que terminan en la muerte. Es una pena, ¿no? Entonces, acá en la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesús contó cómo un hijo es restaurado después de que viene arrepentido al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero el papá sabía que él era su hijo. Inmediatamente dijo, cámbienlo, vístanle de lino fino, de ropa limpia. Él estaba oyendo a chancho porque había estado trabajando dando de comer a cerdos. Estaba en el nivel cerdo, en el nivel chancho. De ahí había salido como olor a chancho, ¿no? Pero el padre lo abrazó, lo besó, dijo, cámbienle de ropa inmediatamente. Le puso un anillo de autoridad, su anillo de autoridad, que le daba autoridad en todas las transacciones que podía hacer. Él tenía autoridad entonces. Traigan el becerro gordo, matémosle, hagamos fiesta. Mi hijo había sido perdido y ha sido encontrado. Mi hijo ha sido muerto, había sido muerto y ha resucitado. Y hagamos fiesta, traigan a los mariachis, traigan la orquesta, traigan aquí música, vamos a hacer fiesta, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando su hijo regresaba del trabajo del campo, el hijo mayor dijo, ¿qué ha pasado aquí? Le pregunta a uno de sus criados. No, es que tu hermano ha venido y tu papá está haciendo una fiesta. Dijo, ¿qué? Y él nunca quiso entrar a esa fiesta. ¿Me entiendes? Pero su padre ya lo había perdonado. Ahora, en el tercer punto, en el tercer ejemplo, Jesús perdona en la cruz. Mientras era maltratado y crucificado injustamente,
Jesús oró por aquellos que lo estaban matando, pidiendo a Dios que los perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una muestra así extrema de perdón. Lo estaban maltratando, lo habían flagelado toda la noche anterior, lo habían azotado, le habían puesto una corona con espinas, lo habían escupido, lo habían pateado, lo habían golpeado, ahora ya lo estaban crucificando, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Qué máxima expresión de perdón, ¿verdad? Ejemplo número 4, Esteban. Esteban perdona a sus perseguidores. El primer mártir cristiano, Esteban, oró por perdón para sus perseguidores mientras lo estaban apedreando. Por predicar la palabra lo llevan al concilio y ahí era apedreado, y cuando estaba recibiendo las pedradas ahí, él dice, perdónalos, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? El primer mártir, jovencito nomás, entre 19 y 21 años tenía, pero era un predicador de la palabra y por eso lo estaban apedreando. 5. Pedro niega a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después lloró amargamente por lo que había hecho. Él reconoció su pecado. Decía, ¿qué he hecho? ¿Cómo es posible negar al maestro? No puede ser. Él se arrepiente, llora amargamente, le pide perdón y es restaurado. Saben que Judas Iscariote, el que traiciona a nuestro Señor Jesús, él también se da cuenta del error que había cometido, de la gravedad de su caso, y él regresa, arrepentido también, pero no vino a Jesús. Obviamente Jesús estaba encarcelado, no tenía acceso probablemente, entonces va a los sacerdotes que le habían dado el dinero, las 30 monedas de plata, ¿verdad? Vino a ellos y le dijo, no puede ser, yo no quiero su dinero. Agarró los 30 monedas de plata y se los tiró a los sacerdotes. No lo quiero. O sea, sí se arrepintió, pero no vino a la persona correcta. No vino a Jesucristo, a quien había traicionado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y como no alcanzó el perdón que hizo, se fue y se colgó en un árbol. Y eso pasa muchas veces con la gente. No podemos encontrar perdón fuera de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús es el único camino. En el ejemplo número 6, Dios perdona a David. David, en un momento en que estaba Israel en guerra contra los filisteos, él decide tomarse un break, ¿no? Un coffee break, regresa a palacio, está en su terraza, ¿no? Tomándose unos tragos heladitos y tal, disfrutando de la tarde, y ve allá en la terraza de allá, de la otra cuadra, ve a una mujer bañándose. Era Betsabé. Él como rey podía tener la mujer que quería, punto, porque él era el rey. Podía casarse con ella. Pero en este caso, esta era Betsabé, la mujer de Urías Eteo, un general de su ejército. Él no sabía, pero finalmente se enamoró de ella y lo mandó traer y finalmente hacen lo que tenían que hacer. Finalmente se queda embarazada. Él manda a matar al general, al marido, para que ya no haya obstáculo, ¿no? Y él cree que ha hecho la cosa bien, qué linda, qué bien que la hice y bla, bla, bla. Hasta que Dios le manda al profeta Natán y le dice, ándate, habla con el rey y dile que ha pecado. Y por culpa de ese pecado viene castigo con él. Entonces viene Natán a hablar con el rey, lo recibe y le dice, mira rey, bueno, me voy a pasar un ratito de la raya hoy, pero igual es importante ilustrar completo para que ustedes puedan tener claro el mensaje. Entonces el profeta Natán se presenta ante el rey David, y le dice, mira rey, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos con un hombre que, fíjate, él tiene una sola ovejita, él tiene una sola ovejita, pero viene un amigo de viaje, ¿no?
a pedir posada en un amigo. Y este amigo lo recepciona en su casa, pero no pudiendo tener muchas ovejas para darle, para prepararle una comida, va y coge esta única ovejita que tiene este vecino para dárselo a su amigo. Entonces le dice, ¿qué hacemos con él? Entonces el rey David enfurecido, ¿cómo puede hacer un hombre eso, no? Que tiene una sola oveja y le quitan su ovejita. Entonces dice, ese hombre tiene que morir, que lo maten, dice el rey David. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, rey David. ¿Qué? Inmediatamente es confrontado con su pecado. Y él se da cuenta del error, el pecado grave que había cometido y se arrepiente, llora. Yo, acá, por ejemplo, el Salmo 51, yo voy a leer el Salmo 51, porque aquí está el arrepentimiento después que él peca con Betsabé. Fíjese lo que dice, Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí encontramos a un corazón contrariado. Encontramos a un espíritu quebrantado. Es lo que dice el verso 17 del mismo capítulo 51 de Salmos, ¿no? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando tú sacrificas, más que dar una ofrenda, más que llevar un diezmo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dice el mismo rey David. Cuando él había reconocido su pecado delante de Dios, se arrepiente, pide perdón y ¿sabe qué pasó? Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque encontró un espíritu quebrantado. Encontró un hombre con un corazón humillado y contrito delante de Dios. Reconoció su falta, su pecado y vino al Señor y le dijo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasó allí? El Señor le perdonó a David y él fue uno de los mejores reyes que ha tenido. Es más, Dios en algún momento y en la vejez de David dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. No era perfecto, como nadie lo es perfecto, cometió errores, sí cometió, pero tenía un corazón que buscaba la presencia de Dios. En el ejemplo 7, el siervo que no perdonó. Jesús contó una parábola de un siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero él luego se negó a perdonar una pequeña deuda de otro siervo. Aquí el Señor Jesús, él cuenta una parábola de un hombre que tenía una deuda muy grande, miles y miles de dólares, y no lo podía pagar y estaba en la cárcel. Y él rogaba, por favor, sé propicio de mí, perdóname, ¿no? Te voy a pagar, dame tiempo, ayúdame. Entonces, el
El acreedor, movido en misericordia, le perdona. Le dice, ya está bien, me has conmovido, te voy a perdonar. Lo sacan de la cárcel. Y tan pronto lo sacan de la cárcel, él va y encuentra a un consiervo de él, otro siervo, ¿no? Que le debía, digamos, que $100. Entonces le dice, págame, págame, págame los $100. Le dice, no tengo, por favor, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar tus $100, pero dame tiempo. Y él dice, no, no te voy a dar tiempo, yo necesito que me pague ya, ya. Entonces, el acreedor que le había perdonado una deuda de miles de dólares al primer siervo, al escuchar esto, entonces dijo, siervo malo, si yo te perdoné a ti una deuda tan grande, tú no pudiste perdonar a tu consiervo una deuda tan pequeña. Agarró y lo metió en la cárcel. Cadena perpetua. ¿Ok? Por no perdonar. Ejemplo número 8, la parábola del fariseo y del publicano. En esta parábola, el publicano humilde es justificado por Dios, porque él viene y se arrepiente. Él pide perdón. Él abre su corazón delante del Señor y dice, Señor, perdóname por favor, sé propicio de mí, ¿no? En cambio, el fariseo no. El fariseo orgulloso, bien acartonado, él dice, gracias, Señor, porque no me has hecho como este publicano. ¿Ah? ¿Qué tal? Gracias, porque no, yo no soy como estos publicanos, no soy como la chuzo. Entonces, ¿qué dice? La enseñanza es de que el humilde publicano es justificado delante de Dios, mientras que el fariseo orgulloso no fue justificado. Ejemplo número 9. Pablo perdona a los corintios. Los corintios fue una iglesia donde ellos ejercían, digamos que todos los dones del Espíritu Santo funcionaban en esa iglesia. Era una iglesia muy espiritual. Pero aparte de que era una iglesia bastante espiritual, también se cometían atrocidades dentro de la iglesia. Tales cosas tan horribles que ni siquiera en la calle, en la gente del mundo se podía mencionar, pero lo hacían ahí. Entonces, ahí es donde Pablo, ¿no? Les dice a los corintios que habían cometido graves errores. Él los animó a que se perdonasen unos a otros y a él mismo lo perdonaran. Es una forma de establecer la paz en una comunidad, en una congregación, cuando el perdón llega, pero un perdón genuino, un perdón auténtico, no de labios nada más, sino aquí el apóstol Pablo, ¿no? Aunque los corintios habían cometido atrocidades, Pablo los animó a perdonarse unos a otros y a él mismo también. En el ejemplo número 10 encontramos cómo el Señor Jesús le perdona a la mujer adúltera, ¿no? Jesús perdonó a una mujer sorprendida en adulterio, mostrándole su gracia y su misericordia. En los tiempos de las leyes mosaicas, una mujer que ejercía el meretricio tenía que ser apedreada. Entonces, los que estaban buscando cómo juzgar a Jesús, cómo, digamos, que encontrarle alguna falla a Jesús, buscaron la forma de hacerlo caer. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron a esta mujer que estaba adulterando y lo sacan de su casa y se lo llevan a la plaza pública y lo llevan a Jesús porque Jesús estaba predicando ahí. Le dice Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Le hemos encontrado en el mismo acto del adulterio y la ley de Moisés, la ley legalistas al mango, fariseos, de fariseos, ¿no? Aquí dice la ley. Entonces, ¿tú qué dices? O sea, ellos poniéndolo al Señor en, en una gran disyuntiva. Si él decía apedréelo, bueno, estaba del lado de ellos, de la ley. Pero si él decía no lo apedrean, estaba en contra de la ley, entonces había que matarlo. ¿Me entienden, no? Había que matar a Jesús. ¿Por qué? Porque está contra la ley. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo pusieron ahí a sus pies y la mujer ahí llorando. Entonces, él los escuchó a los acusadores, todos estaban con su piedra, claro, porque la ley decía que había que apedrearlo y bueno, eso había que hacer. Todos estaban con su piedra ahí, ya la gente se había reunido, ¿no? Ya estaba ahí listo para justiciarlo. Y el Señor se agachó ahí al suelo y comenzó a escribir con su dedo. La Biblia no dice qué escribió,
No dice qué se leía ahí, ¿no? Tal vez ahí ponía, ¿no? Hipócritas, ¿no? O asesinos, no sé qué ponía el Señor ahí escribiendo ahí en la arena, en el piso. Entonces, él se puso a escribir, entonces los otros para acusarle, a él también, ¿qué hacemos, Jesús? Maestro, ¿qué hacemos? La ley de Moisés dice que hay que apedrearlo. ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Qué onda contigo? Y el Señor Jesús, con la sabiduría que tenía de Dios, le dijo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Toda vez que todos estaban con su piedra, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Obviamente la misma ley con la que estaban tratando de apedrear a esta mujer, esa misma ley estaba en contra de ellos mismos, porque o mentían, o eran envidiosos, o eran falsos, o cualquier tara tenían. Entonces se dieron cuenta de que yo también he adulterado, yo también he fornicado, yo también he hecho esto, y todo el mundo soltó su piedra así, finito, finito, nomás sin roche, y se fueron yendo. Otro metió la piedra en su bolsillo y se arrancó, ¿no? Así que al rato no quedó nadie en la misma, en el centro de la plaza. Solamente estaba la mujer ahí arrodillada y Jesús. Entonces, al ver que todos se habían ido, el Señor Jesús levantó la mirada, no había nadie, entonces le dijo a ella, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y ella dice, se fueron, Señor. ¿No te condenaron? No. El Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una forma de la expresión del amor de Dios para un pecador, para una pecadora. Esa es la manera como nosotros tenemos que aprender a perdonar. No perdonar puede tener graves consecuencias en la salud mental, física y espiritual del creyente. Repito, no perdonar puede tener graves consecuencias en la salud mental, física y espiritual del creyente, así como terribles consecuencias en tus relaciones interpersonales. Obviamente va a interferir, ¿no? Esa tara, ese problema, ese agravio, esa ofensa, esa maldad, esa ira contenida va a estar acompañándote en todas tus actividades del día. Donde te encuentres, ahí vas a estar con ese vinagre ahí. Nada va a estar bien para ti. La falta de perdón, mis hermanos, puede llevar a sentimientos persistentes de ira, el deseo de venganza, el deseo de darle de su misma medicina. Yo escuchaba alguna vez a una mujer que le decía a su marido, si tú me pones los cuernos, yo te pongo dos veces, yo te pongo dos veces. Así, ¿eh? Si tú me sacas la vuelta una vez, yo te saco la vuelta dos veces, le decía. Tremenda, ¿no? Y he escuchado también, dice, te perdono, pero no me olvido. A la primera, ya sabes, cobras como campesino. Bueno, la falta de perdón puede llevar a sentimientos persistentes de ira y de ganas de venganza. El resentimiento y amargura pueden producir graves males en la persona, pueden desencadenar en ansiedad, depresión, estrés y baja autoestima. Investigaciones científicas han demostrado que la ira crónica o la ira contenida, ese deseo, ese odio, esa venganza, ese deseo de desaparecerlo a la otra persona contenida, ¿no? Trae consecuencias. Asociada a la falta de perdón, puede llevar a que la gente pueda sufrir de hipertensión, o sea, te aumenta la presión, aumenta el ritmo cardíaco, se producen las arritmias, ¿no? En la tarde, en la noche, cuando tú estás ensimismado en el error, en el agravio, recordando de nuevo este desgraciado lo que me hizo o lo que sea, ¿no? Entonces aumenta tu presión arterial. Entonces aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No perdonar puede llevar a mantener relaciones tóxicas y conflictivas entre novios, enamorados o esposos que por mantener ese tipo de resentimiento en su corazón no pueden disfrutar de una relación armoniosa.
No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay ese veneno, ese pinche resentimiento que no los deja vivir en paz. Y ni uno ni otro quiere ceder. Y ahí es donde se deterioran pues las relaciones. Ahí es donde muchas veces terminan en feminicidio. El marido que quiere volver con su mujer y la mujer que dice ya no más, no te quiero más en mi casa. Mis hijos, mis hijas y finalmente esa ira contenida, ese odio contenido, ese deseo de venganza desencadena en un desenlace fatal, matando al más débil. Y es una pena, pero eso sucede. No perdonar puede llevar a mantener relaciones tóxicas y conflictivas, ya que la persona que no perdona mantiene actitudes negativas, resentidas, incluso proyecta esa imagen en todo ambiente donde se desarrolla. Se nota que la persona cuando está amargada, cuando está molesta, ya reacciona rapidito, ¿no? O sea, es mechita corta, explosivo siempre, ¿no? Siempre está ahí para reaccionar, ¿no? La falta de perdón puede impedir el crecimiento personal y espiritual de una persona y mantener a la persona enganchada en el pasado, en la ofensa. Y dijimos que es como un ancla muy pesada, que no te deja avanzar, que no te deja conocer nuevas oportunidades ni desarrollar relaciones saludables. Porque si tú vienes, ¿no? Con tu corazón herido, así herido como estás, no vas a poder entablar una buena relación saludable con nadie. Porque estará eso como una lacra, estará ahí llevándote la contraria. Probablemente tengas una relación que se ha roto. No han sido esposos, pero se separaron, se divorciaron, qué sé yo. Y te quedó esa frustración de esa relación. Puede ser que consigas otra pareja, que de hecho vas a conseguir, porque no falta un roto para un descosido, dicen acá en Perú, puedes conseguir, ¿verdad? Pero en tanto tú sigas todavía con esa amargura, con ese resentimiento de esa relación, de ese divorcio, de esa relación frustrada, tú no vas a ser feliz con nadie. No vas a hacerlo. Tienes que desechar eso. Tienes que sacarlo de ti para que puedas formar un nuevo hogar, una nueva hoguera, donde calentarse, donde fundamentar sus relaciones de amistad, de sentimientos nobles. Pero en tanto vengas cargando esa mochila llena, esa mochila pesada de odio, de resentimiento, de amargura, no vas a poder ser feliz nunca. Por más que encuentres a la mejor pareja, lo de atrás va a seguir afectando tu presente y va a seguir malogrando tu futuro. Moraleja, tenemos que deshacernos de todo aquello que nos daña, de todo aquello que nos ancla en el pasado, que no nos deja crecer, que no nos deja madurar, que no nos deja conocer nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevas relaciones. ¿Por qué vivir en el pasado? El pasado ya está muerto, no tiene vida y no debe arrastrarte a ti o anclarte a ti a que tú puedas desarrollarte. Perdónalo, perdónalo y olvídate del tema, olvídate del asunto. El Señor tiene nuevas oportunidades para ti. La Biblia dice que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Si alguna persona te abandonó, te dejó, es porque no te merecía, punto. No te merecía. No puedes rogarlo para que se quede. ¿Qué relación puede existir que alguien le esté rogando a la otra persona? Una relación funciona por voluntad propia, porque uno decide amar, quedarse con alguien, ¿correcto? No puedes estar mendigando ni atención de nadie, ni la aprobación de nadie, y tampoco el amor de nadie. El amor de Dios es suficiente. Bástate mi gracia, dijo el Señor. Bástate mi gracia. Estás bajo la gracia de Dios, no tienes todo. No necesitarás de ningún bien. Él lo llena todo y en todo. No puedes mendigar eso. No puedes vivir una vida mendigando amor, mendigando atención,
mendigando aprobación. ¿Por qué? Si el Señor te ha hecho acepto en el amado, tú has sido aceptada, has sido aceptado delante de tu Dios. No puedes estar mendigando la aprobación de la gente. El Señor te ama a pesar de lo que eres, pero obviamente Él quiere que seas mejor cada día, que vayas creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que vivas una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Santificaos porque Dios hará maravillas con ustedes mañana. Esta noche dejen todo lo pasado atrás. Que no pase de esta noche para que el Señor mañana pueda tener cosas nuevas para usted. El Señor es bueno todo el tiempo. Quiere lo mejor de lo mejor para usted. Él ha preparado grandes cosas para usted. Más de lo que usted puede imaginarse. Mucho más de lo que usted piensa y anhela. Dios es bueno todo el tiempo. Pero está en usted la decisión de dejar atrás su pasado, de dejar atrás la ofensa, de dejar atrás el agravio, de perdonar, de olear y sacramentar para que sea echado en una mochila y echado al fondo del mar, para que nunca más te acuerdes de ello. Esa es la idea. Tenemos que perdonar porque el perdón es un valor que viene de Dios. El perdón es medicina que viene de Dios. El perdón es libertad que viene de Dios. El perdón es paz que viene de Dios. Y Dios quiere que vivamos en paz, porque Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero estar en amargura, en resentimiento, no es vivir en abundancia. Puedes tener buena comida, buen todo, pero si tu corazón está herido, no podrás disfrutar de todo lo que tienes. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a reflexionar sobre las decisiones que vas a tomar en adelante, que Dios te guarde, que Dios te dé lo que anhelas en tu corazón y aún más. Que tengas una noche de paz, una noche de perdón y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si nuestro Señor amado, Él lo quiere y lo permite, mañana en este mismo horario estaremos aquí recibiendo las clases de discipulado. Que Dios lo bendiga, familia. Fue un honor compartir con ustedes. Muy buenas noches. Bendiciones.